Parménides de Elea fue un filósofo presocrático del siglo V a.C. Fue uno de los filósofos griegos más difíciles de comprender. Platón escribió todo un diálogo titulado Parménides, que narra el encuentro ficcional entre Parménides y el joven Sócrates, personaje recurrente de Platón. Este libro es muy curioso y difícil de interpretar. En él, el personaje del venerable Parménides critica la teoría de las formas defendida por el personaje de Sócrates, al punto de que Sócrates mismo no sabe bien cómo responder. ¿Qué partido tomarás, Sócrates, en punto a filosofía, y cómo saldrás de todas estas incertidumbres? En verdad no lo sé. Consiste en que intenta Sócrates definir lo bello, lo bueno, lo justo y las demás cosas antes de estar suficientemente ejercitado. Es bello y divino el ardor que te inflama, pero ensaya tus fuerzas, ejercítate mientras seas joven en lo que el vulgo juzga inútil y tiene por pura palabrería. Obrando de otra manera, no cuentes con descubrir la verdad. ¿En qué consiste ese ejercicio, Parménides? Entonces Parménides ofrece una serie de 8 deducciones supuestamente destinadas a ejercitar el pensamiento y salvar la teoría de las formas. Según este diálogo, Parménides tenía 65 años y Sócrates es descrito como joven, digamos 20 años. Si Sócrates tenía poco más de 70 años cuando fue ejecutado en el año 399 a.C., podemos inferir que Parménides nació en el año 515 a.C. aproximadamente. Diógenes Laercio, el gran cronista, nos dice: Parménides de Elea, hijo de Pires, fue discípulo de Genófanes, quien fue discípulo de Anaximandro, pero no lo siguió a Genófanes. Se asoció con el pitagórico Aminias, un hombre pobre pero noble. Cuando Aminias murió, Parménides, quien venía de una familia distinguida y era rico, le construyó un santuario. Fue Amenias y no Genófanes quien lo convirtió a la vida contemplativa. Se dice también que legisló para los ciudadanos de Elea. Con respecto a esto último, Plutarco anota: Parménides puso su propio estado en orden con leyes tan admirables que el gobierno cada año hace jurar a sus ciudadanos para que acaten las leyes de Parménides. Lo que dicen estos fragmentos puede ser cierto, a pesar de que son muy posteriores al tiempo de Parménides. No es raro que un filósofo presocrático participe de la vida política, y su ciudad, Elea, no estaba lejos de Crotona, la ciudad de Pitágoras, así que bien pudo haber tenido contacto con el pitagorianismo. Parménides es famoso por un poema metafísico que le atribuye Diógenes Laercio. El poema está escrito en hexámetro, una métrica en la que se sostiene también la Ilíada y la Odisea, y que siguió siendo usada por Empédocles. Gracias a Simplicio tenemos un fragmento de ese poema, que es la pieza textual más directa que tenemos sobre cualquier otro filósofo presocrático, lo cual es impresionante. El poema está dividido en dos partes: el camino de la verdad y el camino de la apariencia. La primera parte muestra un ejercicio lógico de deducción que parte de la premisa es, acaso de la misma forma en que Descartes parte de la base pienso, y a partir de ahí procede a deducir todo lo que se puede saber sobre el ser, con mayúsculas. Hay un pequeño proemio en el poema que describe en forma alegórica el pasaje de Parménides del error a la verdad, de la oscuridad a la luz. Y la diosa me saludó agradablemente y tomó mi mano derecha y me dijo estas palabras: Bienvenido, oh joven, que vienes a mi morada en tu carruaje manejado por inmortales conductores. He sabido que tú deberías aprender todas las cosas, así como el inquebrantable corazón de la completa verdad, ya que en la opinión de los mortales no hay creencia verdadera en absoluto. Al parecer el filósofo quiere hacer hincapié en la naturaleza religiosa y mística de esa revelación. Cabe aclarar que cuando Parménides dice verdad completa, se refiere a una especie de verdad circular,
es decir, una cadena de razonamientos que empieza y termina en el mismo lugar, ya que todo es uno para mí, donde yo comienzo, porque volveré a ese mismo lugar otra vez con el tiempo. La misteriosa diosa le empieza a revelar el camino del pensamiento, que se divide en dos premisas. La primera, que es y que no puede no ser, que es el camino de la persuasión, porque se refiere a la verdad. La segunda, que no es y que no debe ser, lo cual, te digo, es un camino impensable. O sea, la fórmula sencillamente se puede expresar así: es o no es. Pero ahora evidentemente surge la pregunta: ¿qué es eso que es? Aún no queda claro. Así que otra posible versión puede quedar así: una cosa es o no es. Parménides, acaso por una confusión suya respecto al lenguaje, está atacando la opinión común de las personas de que se puede decir algo en sentido negativo, ya que en realidad es imposible imaginar lo no existente, lo que no es. Y hagan la prueba, traten de pensar en algo que no es. Todas las oraciones que hablan del no ser no tienen sentido. Solo se puede hablar o pensar en el ser, nunca en el no ser. La diosa continúa y dice que para la nada no es posible ser. Pero de pronto surge un tercer camino equivocado, por el que los mortales ignorantes van bicéfalos. Los hombres bicéfalos están persuadidos de que el ser y el no ser es lo mismo, y no lo mismo. Para todos ellos, el camino de las cosas se revierte sobre sí mismo. Es decir, los hombres ignorantes creen que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, lo cual es una premisa falsa según la diosa. Y esto de que el camino se revierte o se vuelve sobre sí mismo es una referencia al pensamiento de Heráclito, otro gran filósofo presocrático, que creía que eventualmente las cosas cambian y se vuelven su opuesto. Por ejemplo, lo caliente se convierte en frío y lo frío vuelve a ser caliente. Y del mismo modo, el ser se convierte en no ser y el no ser vuelve a ser. Entonces Parménides está en contra de esta idea de Heráclito. En resumen, por ahora para Parménides existen tres premisas. 1. Las cosas son. 2. Las cosas no son. 3. Las cosas son y no son. Van y vienen entre el ser y el no ser. La primera es verdad, la 2 y la 3 son falsas. Una vez que establecimos la premisa es o las cosas son, Parménides se dispone a deducir todo lo que se puede deducir racionalmente del ser. En primer lugar, como la primera premisa es verdadera, por lo tanto, debe ser eternamente verdadera, porque no puede ser que algo no sea en el pasado o el futuro. El único tiempo que existe es el presente, y el ser es eterno e indestructible. En segundo lugar, el vacío no existe. No puede ser que antes del ser no haya sido nada, porque el ser siempre existió y existirá, como dijimos antes. El ser es un flujo continuo del presente. En otras palabras, no puede ser que el ser haya surgido del no ser. Los pitagóricos, por ejemplo, de quienes Parménides al parecer estaba en contra, creían en el vacío, en el que las cosas alguna vez no fueron. En tercer lugar, veamos el siguiente fragmento. El ser, o lo que es, tampoco es divisible, puesto que todo es igual, ni hay más en ninguna parte, lo que le impediría ser continuo, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por esto todo es continuo, porque lo que es toca a lo que es. Es decir, el ser es indivisible y homogéneo. En cuarto lugar, el ser no tiene movimiento, es inmóvil, ya que si el ser es continuo, no tiene principio ni fin, no tiene lugar para desplazarse. El ser ocupa todo lo que es.
Como no tiene movimiento, el ser o la realidad es limitada, porque los límites son los que fijan al ser en esa perpetua estabilidad y permanencia. Entonces, dice Parménides, el ser o la realidad es como una esfera, porque todos los puntos en la superficie de la esfera están a igual distancia del centro, no pueden ir más allá, no pueden estar más cerca, no pueden moverse, están fijos. Se podrá ver que los argumentos de Parménides son repetitivos, pero es porque, como dijimos, forman una cadena circular de razonamientos en las que cada premisa se puede deducir de la otra. En resumen, hasta ahora se ha dicho: el ser es eterno, el ser es continuo, el ser es indivisible, el ser es inmóvil y el ser es limitado, es como una esfera. Esto es todo lo que se puede decir sobre el ser de manera racional e intelectual, es decir, sin recurrir a los sentidos. Estas propiedades, como pueden ver, no son cualidades perceptibles de forma sensorial. Para Parménides, todos los objetos que cambian, mudan de lugar, perecen, se generan y cambian de color no son más que meros nombres. A continuación viene la segunda parte del poema, el camino de la apariencia o el camino de las opiniones. Como pueden ver, la opinión tiene menos valor que la verdad, que trata sobre los objetos sensibles, los que parecen reales, pero que no tienen existencia sustancial. Uno de los temas principales en esta parte son las oposiciones sensibles, oscuridad y luz, hombre y mujer, por ejemplo. Al respecto tenemos la interpretación de Teofrasto, que dice y resume la cuestión. La mayoría de las opiniones generales acerca de la sensación son dos. Algunos unen lo similar con lo similar, otros lo opuesto con lo opuesto. Parménides, Empédocles y Platón unen lo similar con lo similar. Los seguidores de Anaxágoras y de Heráclito unen lo opuesto con lo opuesto. Parménides no dio una definición clara, sino que solo dijo que hay dos elementos y que el conocimiento depende del exceso de uno por sobre el otro. El pensamiento varía según si lo caliente o lo frío prevalece, pero aquello que se debe al calor es mejor y más puro. Pero aún así se necesita cierto balance, ya que él dijo: según la mezcla que cada hombre tenga en sus extremidades errantes, así el pensamiento viene a la humanidad, ya que aquello que piensa es la misma cosa que la sustancia de sus extremidades. Del mismo modo, la memoria y el olvido surgen por estas causas, es decir, de la mezcla. Pero Parménides nunca aclaró si habrá pensamiento o no, si están igualmente mezcladas. El pasaje anterior contiene básicamente la doctrina más influyente del camino de la apariencia. Entonces esta opinión es algo totalmente diferente a lo que vimos en la primera parte del poema, porque acá claramente se está igualando pensamiento con sensación. Parménides ha dejado claro que su convicción real es que la verdad está en el ser, y el conocimiento del ser solo es accesible mediante la razón, sin recurrir a las sensaciones, porque las sensaciones son engañosas. Pero aún así ha hecho el ejercicio de suponer que el conocimiento está en las sensaciones. Parménides estuvo dispuesto a suprimir su propia convicción con tal de trabajar por un momento con ideas con las que no estaba de acuerdo. Por último, otra de las doctrinas enunciadas por Parménides en esta parte del poema es la de la astronomía, que es muy oscura y difícil de reconstruir. En todo caso, lo importante para Parménides es que hay que negar la evidencia de los sentidos, porque los sentidos son ilusorios. La verdad está en el ser, y al ser se llega mediante el pensamiento racional.